Bien, reiterado, buenos días, señoras y señores, damas y caballeros. Vamos a iniciar nuestro bloque de entrevistas para el día de hoy. Hoy día es un día muy importante para la patria. Estamos conmemorando el 52º aniversario de la independencia de nuestro país. Por primera vez en la historia de nuestra nación, una mujer va a dirigirse esta mañana al Congreso de la República, tal como lo establece nuestra Constitución, para dirigirse en su condición de presidenta a dar un mensaje a la patria. Lastimosamente, este escenario en el que Dina Boluarte irá al Congreso de la República es un escenario muy complicado por toda la crisis que ya sabemos y que se ha desatado incluso desde el mismo día después de conocerse los resultados de las elecciones el año pasado. Ciertamente, la crisis se agudizó el pasado 17 de diciembre cuando Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. A partir de allí, la situación se ha complicado y estamos viviendo un escenario bastante difícil en el plano social, económico y ciertamente en el plano también económico. Bueno, la situación naturalmente es bastante complicada, les decía. Crisis que no ha sabido ser solucionada por los sectores sociales, pero también políticos. Porque ciertamente no se han dado los pasos correctos y eso no solamente viene desde el Poder Ejecutivo, buena parte de la crisis es responsabilidad también de la clase política, sobre todo de quienes están representados en el Congreso de la República. Son tiempos bastante complicados, difíciles. Y si bien es cierto que algunos factores económicos favorecen a nuestro país, sobre todo por las reservas, el manejo de la inflación, y bueno, porque el dólar está bajando, la situación no es menos complicada. Para analizar este y otros aspectos, hemos invitado el día de hoy, ya lo tenemos en pantalla, al sociólogo y analista político Elías Rojas. Bienvenido, Elías, en el Día de la Patria. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo están, amigos de Controversia? Y por supuesto, un gran abrazo por el Día de la Independencia. Dime, estoy a tu disposición. Perfecto, Elías. ¿Qué significa que una mujer por primera vez vaya a dar un mensaje al Congreso de la República tras, bueno, el bicentenario lo hemos pasado encerrado, ¿no? Por la epidemia. Es la primera vez, creo que después de todo este tiempo, que una mujer podría haber cambiado el rostro del país, pero no es así, ¿no? Mira, si lo vemos desde la perspectiva de género, no cabe la menor duda de que estamos ante un hecho histórico, nos guste o no nos guste, de que sea una mujer el que haga hoy un primer mensaje, que tengamos una presidenta mujer. Obviamente, digamos que las envidias por parte de Keiko o de Verónica Mendoza pueden terminar diciendo, bueno, que no es una presidenta que haya sido elegida directamente por el pueblo, sino de que es una persona que está en estos momentos usurpando, que está, digámoslo allí, que ha ingresado por una casualidad del destino, pero que todavía no es una presidenta electa. Yo creo que eso ya es más una, digamos, una suerte de, de respirar por la herida, porque el hecho histórico es de que hay una mujer que está ejerciendo la presidencia y que desde distintas perspectivas puede ser vista de esa manera, como presidenta, o para otros como una dictadora, que termina, por supuesto, también señalando las condiciones en las cuales estamos viviendo hoy. Pero esa es, digamos, una cuestión que va a estar marcada allí, ya no se puede quitar
no se puede remover a pesar de los discursos justificantes que pueden haber para más adelante. Claro, ahora, ¿pudo ser diferente la historia? Es decir, de repente, no sé, si hubieron menos muertos, 2 como tuvo Merino, o quizás 8 como tuvo otro expresidente, ¿la historia pudo haber sido diferente o estábamos condenados a, digamos, tener este correlato de hechos? Bueno, en realidad, las lecturas que se daban durante la elección del presidente Castillo y sus casi 16 meses de mandato, había una lectura desde la derecha que decía de que si caía Castillo todo volvía a la normalidad y que todo indudablemente iba a significar una paz social y que el país iba a avanzar nuevamente. Pues era un discurso, ¿no? Que lo repetían a diario y que estaba con fuerza y que decían de que era necesario sacarlo a Castillo para volver a esas condiciones. Por el contrario, creo de que había en el pueblo un gran rechazo a ese tipo de práctica. Yo pude registrar, por ejemplo, en Andrés Sobrino Cáceres y en otros lugares, un sentimiento muy fuerte de rechazo a esa práctica de la derecha, que terminaba diciéndose que si lo sacaban a Castillo, ellos salían de manera inmediata. Creo que los hechos no solamente veían a un presidente acosado, un presidente perseguido desde el primer día o desde que fue electo por la gran prensa nacional, sino que además se traducía ese tufillo racista que decía que no sabía absolutamente nada, que se parecía mucho a los viejos dichos oligárquicos y que hoy más bien generaba un rechazo porque ya la gente no estaba en la condición de siervo, sino en una condición de que estaba ganando su vida con sus manos y que en muchos casos tenía una muy buena perspectiva de orden económico y social. Entonces ya no estábamos en esas condiciones, ¿no? Y creo de que la paz que se prometía con la caída de Castillo terminó siendo más bien esa condición generó una condición de mayor crisis en el país y que por lo tanto terminó este 7 de diciembre y a partir de los días siguientes generando una convulsión social de que tiene ribetes realmente históricos, absolutamente nuevos, inéditos en el país, por las condiciones y por la realidad de la forma de cómo se está presentando. Entonces, eso marcó de manera definitiva el desenvolvimiento de lo que significó el gobierno en las primeras horas de Dina Boluarte y que al final terminó siendo catalogada como una crisis y además ella catalogada como una dictadora, ¿no? Ahora, 7 u 8 meses después de estos acontecimientos, ¿tú crees que Dina puede cambiar la historia del país? Es decir, darle un giro de 360 grados, decir, bueno, me equivoqué o nos equivocamos, hay tantos números de muertos, mis condolencias, volteemos la página. ¿Hay la posibilidad de eso o ya tú crees que la historia está marcada, ya está trazada la ruta? Va a ser algo así como dijo en algún momento Keiko, ¿no? Carga una mochila pesada que va a ser difícil que cambie la historia y que, no sé, por el resto de estos 2 años o de estos meses, no se sabe cómo, Dina Boluarte ya está condenada a ser calificada como, no sé, dictadora, como una persona que conduce un gobierno con rasgos dictatoriales. ¿Puede cambiar hoy día? Yo lo veo bastante difícil por el bloque de poder, ¿no? Lo que el politólogo Alberto Vergara llama la coalición autoritaria. Te digo que lo veo difícil porque hay una cosa, por ejemplo,
que puede graficar el asunto. La mesa directiva que fue elegida en el Congreso solo se habla de 5 partidos, ¿no? Somos Perú, Alianza para el Progreso, el Serronismo de Perú Libre, Fuerza, ¿cómo se llama? El Fujimorismo, y bueno, hay un partido más que me olvido. Pero ahí no se dice el otro aliado. El otro aliado es Dina Boluarte, ¿no? Es la otra parte de esa coalición autoritaria que está representada precisamente en ese bloque. Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, vamos a encontrar de que no hay mayores modificaciones en la estructura de poder, no hay un giro de 180 grados a un proceso de democratización, sino a un proceso de reafirmación de lo que vienen haciendo. Ese comunicado, por ejemplo, que han publicado y que también lleva la firma de Dina Boluarte en sentido implícito, es de que no plantean precisamente eso. Para ellos el tema es un tema de seguridad ciudadana, entonces hay que establecer mayores niveles de control o de mayor fuerza para controlar el tema de la violencia delincuencial. El tema del hambre dice que van a pretender resolverlo, pero la agenda es una agenda de más de lo mismo, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Y la forma de cómo se desenvuelve el Poder Judicial y el Ministerio Público sigue siendo exactamente lo mismo. Aquí a un policía que ha matado a un minero, ¿no? Ha retrocedido y lo ha asesinado, porque ese es el término, ¿ah? Lo han declarado, el Poder Judicial ha dicho de que que esté en un proceso de comparecencia. Pero a un estudiante que dice que hizo una pinta de una asesina, le pretendían dar 9 meses, ¿no? Como lo ha hecho el fiscal. Entonces, muestra de que esa estructura de poder, tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguen siendo instrumentos de persecución. Entonces, y además tenemos un grupo empresarial que ahí sí creo que se presentan algunas fisuras, ¿no? A pesar de que el Congreso y el gobierno vienen dándoles normas absolutamente favorables. Si no veamos la última resolución de Indecopi, que es, miren, que se intromete en temas de derecho de los trabajadores, de derecho laboral, para decir que es una barrera burocrática que impide el ejercicio de los derechos, que impide el derecho de la tercerización que tienen las empresas. Entonces, pero ese es un tema laboral, no es un tema de negocios. Pero Indecopi se permite meter en ese tipo de cosas y el gobierno, en vez de apelar, terminó avalando ese tipo de práctica. ¿Y eso a quién favorece? A los grandes grupos empresariales, ¿no? A los grandes grupos empresariales. Entonces, a pesar de esas condiciones, también estos muestran, digamos, fisuras. Por ejemplo, el señor Waldo Mendoza, destacado economista de la Pontificia Universidad Católica, asesor de grupos empresariales o una persona que escucha a los empresarios, termina diciendo de que estamos en una crisis que está afectando el Estado de Derecho. De la crisis económica podemos salir, pero no de esta ruptura del Estado de Derecho que estamos viviendo. Y eso expresa de que los empresarios están muy preocupados precisamente, están muy preocupados precisamente por lo que significa sus negocios, ¿no? Y para sus negocios requieren estabilidad. Entonces, todo ese marco hace imposible de que Dina Boluarte tenga márgenes de maniobra. Es muy difícil que tenga márgenes de maniobra. El único camino que le queda es seguir reproduciendo esta coalición autoritaria. Ahora, Valdemar Cerrón, el que ahora es el segundo vicepresidente del Congreso de la República, ha dicho una frase que de repente es, no sé si bastante comprensible o al menos puede graficar parte de la historia reciente de nuestro país, ¿no? Él dice, no es la primera vez que la izquierda y la derecha se juntan, ya pasó en un momento reciente, ¿no? Cuando Henry Pease, Javier Díaz Canseco se unieron con la derecha para conformar una alianza en el Congreso de la República. Y en efecto, los últimos presidentes también que ganaron la elección y que ganaron con votos de izquierda,
finalmente terminaron gobernando hacia la derecha con esta constitución. Y ahí está desde Alberto Fujimori, pasando por Toledo, pasando por Ollanta Humala, el mismo Sagasti, ¿no? Defendiendo el statu quo. Es decir, no es la primera vez que la derecha está gobernando y gobierna haciendo alianzas en el Congreso de la República también. ¿Cuál es la diferencia en ese punto con Dina Boluarte? ¿Los 40 muertos? Porque la derecha ha gobernado todo este tiempo, ¿no? En realidad es el contexto, ¿no? El contexto tiene que ver de manera determinante. Cuando estuvo allí, por ejemplo, Barrera Bazán, en la vicepresidenta de la Cámara de Diputados con Ramírez del Villar, fue el contexto el que determinó que este bloque integrase la mesa directiva, ¿no? En ese momento ganó Alberto Fujimori, todavía no se había producido el golpe de Estado y había necesidad de establecer precisamente presencia de la correlación de fuerzas, mientras había una derecha que quería imponer las condiciones, a pesar de que todo lo que pedía Fujimori, ese Congreso se lo otorgaba, ¿no? No hubo ningún tipo de obstáculo allí, ¿no? Para más adelante, la caída de Fujimori llevó al establecimiento de bloques que le diesen gobernabilidad al país. Y allí estaban dos cosas que eran importantes, ¿no? Primero, la investigación de toda la corrupción del fujimontesimismo y, por supuesto, discutir el tema de la Constitución. Allí la Comisión PIS trabajó de manera muy intensa con todos los partidos para establecer un documento que marcase la reforma total de la Constitución. Son condiciones absolutamente distintas las que determinan las cosas. En el caso de hoy, las condiciones es de que estamos en una coalición autoritaria, dictatorial del poder, de la forma de cómo lo he descrito hace unos momentos, que indica de manera muy clara la forma de cómo ésta se desenvuelve. Entonces, allí hacer una alianza en el criterio absolutamente ridículo, ¿no? De que, o sea, la gestión al interior del Congreso de la República, ¿vas a aprender a gobernar? O sea, el señor Cerrón, que fue presidente del gobierno regional, que tuvo labores mucho más ejecutivas al interior del poder, que son mucho más, digamos, directas que lo que representa el Congreso, justifica su accionar diciendo, vamos a aprender a gobernar. O sea, eso parece absolutamente ridículo, ¿no? Entonces, yo creo que más bien allí, este es un proceso de negociación que va mucho más allá. Recordemos que el serronismo siempre ha votado con la derecha. Recordemos de que el principal enemigo, tanto para la derecha como para el serronismo, son los caviares. Recordemos además de que en ese escenario también, en el momento del 7 de diciembre, los que todavía no habían definido si respaldaban o no a Castillo era efectivamente el serronismo, ¿no? O sea, que es una cuestión que abría las puertas a que existiera, si en la visión que tenía Castillo, de que con los votos del serronismo también podía ser vacado o podía ser mantenido presidente. Esas condiciones nos muestran esta actitud de este grupo político que está más interesado hoy en ser parte del establishment en que producir cambios en el país. Es de allí que su discurso radical termina siendo una banalidad, ¿no? Porque si tienes programa, tienes alternativa, entonces ¿por qué terminas votando siempre con la derecha? O sea, eso aparece como un mentiz a un discurso radical, porque cuando comenzamos a ver las manos, como diría de repente, o como está escrito en la Biblia, notaremos de que al final termina siendo un amanuense de la derecha, ¿no? Vuelvo a hacer otro paralelismo, no sé si es pertinente, pero casi todos los gobiernos democráticos, no sé si se puede incluir con mucha certeza ese también, han tenido muertos, ¿no? Ahí está Toledo con el Arequipazo, Ollanta con el Moqueguazo, Alan García con el Baguazo, ciertamente durante el gobierno de Sagasti también, obviamente en el breve gobierno de Merino, con 2 fallecidos, y claro, el récord se lo lleva Dina Boluarte.
¿Por qué esa historia es diferente a esta? O esas historias, ¿no? No, en realidad habría que decir de que la historia del país está marcada precisamente por este tipo de comportamientos, ¿no? Escorza llegó a decir en las primeras páginas del Alrededor de Porrancas de que la intervención del ejército en las comunidades campesinas llevaba a la fundación de un nuevo cementerio, ¿no? Para graficar la realidad precisamente de la forma de cómo el poder controla cuando no es suficiente el control ideológico, recurre, por supuesto, al control militar, policial, al asesinato. Esa es una práctica en nuestro querido llamado Perú. Siempre ha sido desde el poder. ¿Qué es lo que lo hace diferente? En realidad no habría muchas diferencias, ¿no? Lo diferente en este caso, en el caso de Dina Boluarte, es el contexto de confrontación social que vivimos desde el momento en que fue electo el señor Castillo. Y la confrontación social no surge desde abajo, sino surge desde arriba, desde las clases dominantes, ¿no? El terruqueo, la forma de cómo se denosta de un personaje de un origen andino, el desprecio que se muestra de manera abierta y tan descarada, ¿no? Por parte de los sectores medios altos, y que se expresa con discursos como los de María del Carmen Alba. O sea, todo ese desprecio fomenta precisamente este nivel de confrontación. Si no veamos, ¿no? Si Castillo ha tenido en su gestión 7 carpetas fiscales, la señora Dina Boluarte debió tener una docena ya, ¿no? O la forma de cómo se lleva, como esta es su presidenta, como esta es su dictadora, esta es la persona que les garantiza su poder. Entonces, los medios de comunicación voltean para otro lado, ¿no? O sea, no les pulgan absolutamente nada. Entonces, esto termina más bien echándole más leña al fuego, termina generando estos niveles de confrontación cada vez más abiertas. Y la gente no es tonta, se da cuenta, mira ese tipo de cosas, lo dice a través de sus intervenciones en los medios de comunicación. Entonces, vemos a un poder, ¿no?, que ha generado un proceso de confrontación, de enfrentamiento, asumiendo de que todo el resto del país lo iba a seguir, de que seguíamos viviendo todavía en el periodo oligárquico, donde ellos, si no era por el mandato del control religioso, del clero, que controlaba a las personas, ¿no?, lo iban a hacer mediante la violencia. Entonces, y el suficiente miedo iba a llevar a este nivel de control hoy en el presente. Pero las cosas no se han traducido de esa manera. Entonces, todo ese odio se ha expresado a través de Dina Boluarte. Se ha Claro. expresado en los muertos y creo que eso ya no hace más que graficar las condiciones que vivimos hoy, ¿no? Ahora, si hoy Dina Boluarte anunciara el cambio de ministro de Estado del señor Otárola como parte de esta refrigeración que necesita y como parte también del pedido muy solícito que le ha hecho el fujimorismo de cambiar 3 o 4 ministros, ¿cambiaría en algo la cosa o es absolutamente irrelevante? En realidad no es irrelevante, ¿no? Porque, por ejemplo, el haber adoptado la estrategia de forzar una segunda censura por parte del gobierno de Castillo y sacrificar con ello a Aníbal Torres, dejó vulnerable a Castillo, ¿no? O sea, el sostén principal que tenía Pedro Castillo en esos momentos era Aníbal Torres, ¿no? Su discurso, su forma de enfrentar a la derecha, que era tan débil el discurso contra Aníbal Torres, que lo único que llegaban a decir era que renuncie, ¿no? No se atrevían a censurarlo para graficar las cosas. Igual sucede en el caso de Dina Boluarte, o sea, sacar a Otárola es, digamos, sacar más de medio poder, ¿no? O sea, es
La persona que operativiza el poder es la persona que garantiza a los diversos bloques que están dentro de esa coalición autoritaria para seguir manteniendo el statu quo y avanzar precisamente en ese terreno. Entonces, la caída de Otárola es, digámoslo así, poner a Dina Boluarte en condiciones cada vez más vulnerables. Y por eso el propio fujimorismo no habla de la salida de Otárola, sino habla de algunos ministros que, digamos, no tienen mayor trascendencia en términos políticos. Pero ese tipo de cambios yo lo veo bastante difícil, ¿no? No creo que suceda, porque, como te vuelvo a reiterar, la vulnerabilidad de Dina Boluarte sería mayor, ¿no? O sea, Dina Boluarte es igual a Otárola como Castillo a Aníbal Torres. Ahora, corriendo o volteando un poco la moneda de esta historia y de esta crisis que vive el país, es el Congreso de la República. Y la gente se ha escandalizado tras la elección de esta mesa directiva que ahora la preside un desconocido, Alejandro Soto. No es la primera vez que en efecto se hace alianza entre izquierdas y derechas. ¿Realmente en el país hay izquierdas y derechas o eso solamente es un cliché? Un cliché para, digamos, decir que somos rojos y no somos azules, para decir que somos medios tibios y no calientes. En el fondo es lo mismo. ¿Hay izquierdas y derechas en este momento en el país? Yo quiero hacer una diferenciación, ¿no? En el país sí existen izquierdas y derechas, pero en el Congreso no existen izquierdas y derechas. Solo existe un gran conjunto de personajes que tienen un pensamiento de extrema derecha, conservador, y que se unifican en torno a ello, pero que es regulado a través del bolsillo. Entonces, si hubiera izquierdas y derechas en el Congreso, no cabe la menor duda de que, como diría alguna vez Javier Descanseco, el Congreso sería la caja de resonancia de lo que está pasando efectivamente en la calle. Porque habría una izquierda que haría resonar en el Congreso eso efectivamente, y no hay, no hay. Eso me parece absolutamente claro. Lo que hay más bien es una enorme cantidad de ganapanes, mochesueldos, que están más interesados en engordar sus bolsillos, ¿no? No solamente con el dinero, digamos, sobre la mesa, sino con el dinero también debajo de la mesa. Entonces, si no veamos, ¿no? El grupo más radical no es precisamente el serronismo. El grupo más radical es el bloque magisterial. Ustedes recordarán esos que formaban el CONARE, que prendían incienso al asesino Miguel Guzmán, que atacaban a toda la izquierda de traidores y corruptos. Vean su comportamiento político hoy en ese Congreso. Es un comportamiento político de servidumbre a la derecha, ¿no? Y esa es una cosa que, digamos que los que hemos debatido con estos personajes desde el 80 en adelante, siempre han tenido esa lógica. Para ellos los enemigos siempre han sido la izquierda y sus amigos siempre han sido la derecha. Entonces, ese grupo radical, digamos que se muestra tal como es hoy en el país, al país. Lo mismo que los otros, ¿no? Esta suma del serronismo. El serronismo es una suma de todos los grupos radicales que han existido como colectivos a lo largo y ancho del país. Aquí en Arequipa, por ejemplo, la Juventud Socialista ingresa al serronismo, captura todo el poder, pero era un grupo radical, marginal aquí en Arequipa, que no tenía mayor trascendencia política más allá de los espectáculos del bombo que hacía en la Plaza de Armas. Pero ahora, viéndolos en su accionar efectivo, ¿qué es lo que vemos? Igual, amanuenses del poder, o sea, la servidumbre del poder, ¿no? Con tal de que les caigan algunas migajas, que engorde sus bolsillos y les dé algún nivel de figuración. Pero izquierda, izquierda era la que existía en el 80 en el Congreso. Hace poco la bancada de izquierda en el Congreso, que estaba ahí Marco Arana,
que estaba Justiniano Pazza, Humberto Morales, el exministro Hernando Ceballos, fueron los que impulsaron el cierre del Congreso, ¿no? O sea, como programa, como alternativa política, y llevaron adelante, dijeron que había que cerrar este Congreso fujimorista, ¿no? No les importó si perdían 1 año y medio, 2 años de sueldo, sino una salida política. ¿Y estos qué les interesa más? Si no, vean las declaraciones del señor Alex Paredes o de la señora María Agüero. ¿Dónde está la política ahí? En nada. O sea, no hay izquierda en este Congreso. Eso me parece absolutamente claro. Claro. Ahora, en otros tiempos ya la crisis hubiese sido de otra magnitud, ¿no? Con una presidenta que tiene 80% de desaprobación, incluso más de la que tiene Pedro Castillo en su momento, y con un Congreso que a estas alturas debe tener, no sé, 1% o quizás menos cero, y con 40 muertos de por medio, ya la calle tuvo que haberse pronunciado de manera airada. Y quizás hubiésemos tenido escenarios como el que hoy tiene, por ejemplo, Bolivia y el mismo Colombia, perdón, Ecuador, no Colombia, ¿no? Con un presidente que ya ha convocado a elecciones. Pero no es así. O sea, diera la impresión de que la clase política está tan blindada que es impenetrable, que no es vulnerable. En otras circunstancias, Toledo ya hubiese estado ya alistando maletas, igual Ollanta-Humala, hasta el mismo Alberto Fujimori, con las marchas de los 4 suyos. Hoy hay estas tomas de Lima, ya no se llaman marchas de los suyos, pero nada, no prende fuego. ¿Dónde está la explicación de todo esto? Mira, en realidad, yo lo que veo es de que el pueblo peruano lucha, ¿no? De distintas formas. O sea, no solamente es la expresión de la calle, que podríamos catalogar como vanguardia, que es la que se moviliza, pero una llamada telefónica, un medio de comunicación que abre micrófonos y expresa su descontento es una forma de lucha. O de la gente que ve pasar la marcha, no se integra, pero la aplaude, es una forma de lucha, ¿no? O aquellos que pongan en su red social una denuncia o repliquen lo que viene pasando en la calle, también son formas de lucha. Hay diferentes formas, ¿no? Diferentes formas que se vienen expresando, pero que también expresan las condiciones sociales en las cuales vivimos, ¿no? O sea, tenemos una realidad donde el modelo no ha generado empleo, o sea, el empleo que genera inclusive es precario, de lo peor, o sea, no hay empleo digno, como dicen los de la OIT, ¿no? Y la mayoría de la gente tiene que inventarse su empleo, que trabaja 12, 14 horas. Si hacemos un promedio latinoamericano, estoy con toda seguridad de que el peruano es el que más horas se dedica al trabajo, ¿no? Para tener magros ingresos en la mayoría de los casos. Entonces, ese factor creo de que está llevando precisamente a que mucha gente no se integre, que encuentre de repente otro tipo de salidas, ¿no? Por ejemplo, la construcción de candidaturas en determinados momentos para enfrentar a la derecha en la esperanza de que esa candidatura cambie las cosas, también es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toledo, en el caso de Ollanta, fueron candidaturas que fueron construidas desde abajo, no precisamente por ellos, sino por el pueblo, en la esperanza de que eso podría haber producido algunos cambios. Pero todo eso, digamos que va acumulando, ¿no? Y para más adelante, de seguro, va a haber mayores expresiones, ¿no? Lo que está pasando hoy en el país, ¿no? Yo creo que la marcha del día 19 coincido ahí con tu tocayo Marcos Cifuentes, en el sentido de que señala que eso expresa un antes y un después. Y hay una victoria clarísima. En la marcha del 19 no solamente es la movilización popular, sino también es la integración de los sectores medios liberales, ¿no? Que han marchado también ese día y que ya configura un nuevo escenario político. Yo tengo esperanza, haciendo también un paralelo histórico,
en el sentido de que son a partir de los movimientos sociales donde surgen los liderazgos políticos. Allá de la Torre surge de la crisis del 30, de la movilización social, el APRA se convierte en un partido de masas en ese periodo. Belaúnde también se convierte en ese tipo de partido a partir de la segunda mitad del 50. La izquierda a partir del 60 y del 70 aparece como un movimiento de masas, ¿no? O sea, surgen de estos movimientos sociales precisamente los liderazgos políticos. Yo tengo esperanzas de que de esta confrontación social, de esta lucha social, salgan también liderazgos políticos que ayuden a cambiar el país. Desde la derecha liberal, ¿no? Hay algunos rostros, no sé si ingresará a la política, por ejemplo, Rosa María Palacios, ¿no? Esta aparece ahí de manera muy clara, es la que estuvo convocando, se jugó las cosas para convocar a ese sector. O desde el campo más popular o de centro, el rector de la UNI, que también salió a marchar, ¿no? Entonces, son rostros que estuvieron antes, pero que hoy están asumiendo roles de liderazgo o de plantearse salidas políticas para el país. Al final, eso puede terminar en la conformación de partidos, ¿no? Ok, finalmente, Elías, ¿esperas algo importante del mensaje? ¿Tienes aliento de que al menos algunas cosas podrían cambiar o no? Mira, es bastante difícil, ¿no? No creo que el mensaje sea autocrítico, va a ser triunfalista, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. En todos sus discursos que ha hecho la señora Dina Boluarte en los últimos meses, han tenido ese sello del triunfalismo, ¿no? De que estamos en el país de las maravillas, que estamos avanzando. En términos económicos va a seguir siendo también lo mismo, por las propias recomendaciones del Fondo Monetario, ¿no? Hay que controlar la inflación de alimentos está el doble de la inflación promedio, ¿no? Entonces, es gravísimo lo que venimos pasando en el país y esto indudablemente no va a cambiar porque la recomendación del fondo es que hay que reducir la inflación y la única receta es de que hay que quitarle el dinero a los peruanos para que puedan consumir. De allí que el consumo esté cayendo, está cayendo el consumo de energía eléctrica, el consumo de cemento, que es una medición para ver si hay empleo, también está cayendo. No, dicen algunos que el fenómeno del niño no va a ser como se pintaba, pero también va a generar gravedad o crisis, más aún cuando hemos tenido un fenómeno del niño grave durante este año. Es decir, yo no creo que las cosas vayan a plantear un discurso que cambie este tipo de reglas, ¿no? Sino, si hubieran querido cambiar, entonces hubiera habido algunas señales durante estos meses, y no hay ningún tipo de señal, ¿no? Por el contrario, hay una reafirmación en más de lo mismo. Bien, gracias, Elías. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy en el mensaje presidencial. Ciertamente crea expectativa. ¿Cuánto? No sabemos. ¿De qué dimensión? Tampoco. Cambiarán las cosas, no sé si mucho o harto. En fin, siempre un mensaje a la nación del gobernante es importante, ¿no? Más allá de todas las crisis que se pueda vivir. Gracias por esta comunicación con Controversia TV. Gracias a ti, Marco. Un abrazo nuevamente. A pesar de todo, un feliz Día de la Patria. Gracias, gracias. Ha sido Elías Rojas, analista político y sociólogo, con quien hemos dialogado esta crisis, analizando un poco lo que puede cambiar o lo que debería de cambiar y a veces no cambia, lo que a veces se promete, se dice, pero en la práctica no sucede. En fin, esta podría ser un gran momento, una especie de quiebre para el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? ¿Cuánto puede cambiar la historia Dina Boluarte? ¿Y la puede cambiar? Sería la primera pregunta, ¿no? O ya la ruta está trazada, ya Dina Boluarte va a tener que cargar con su mochila de 40 fallecidos, ya la historia está marcada. ¿Se puede voltear eso? ¿Hay esperanza de que el país pueda ingresar a una etapa al menos de tranquilidad, de paz, o vamos a continuar con esto? En algún momento las protestas se han disipado, ¿no? Diciembre y enero pues ha sido muy complicado
se han venido disipando, pero la crisis continúa. Y continúa porque los actores políticos que tenemos tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo han sido de lo peor. Con malos ministros, con pésimos congresistas y con toda esta clase política que realmente es una vergüenza. En fin, 8:16, vamos a ir a una breve pausa. En un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro bloque de entrevistas para hoy, 28 de julio, en el 202 aniversario de la independencia. Volvemos. Inverhouse, trabajando para que todos tengan su casa propia. Te ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo, terreno desde $48,000, cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago, 4 años para pagar, con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados, escrita en registros públicos, venta directa del propietario. Promueve, ejecuta y financia Inverhouse, calle Don Bosco 103. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Somos tus cómplices de ensueño, tus mejores aliados para sorprender a las personas que quieres. Cómplices de ensueño, detalles, eventos y más. Bien, son las 8 de la mañana con 20 minutos, 8:20. Vamos terminando nuestro noticiero para el día de hoy. Les deseamos unas felices fiestas patrias en este feriado largo. Hoy 28 es feriado, mañana sábado, aunque mucha gente ya no labora y bueno, se extiende hasta el domingo. Bien, solamente nos queda pues como siempre esperar que hayan cambios importantes, pero cambios buenos, ¿no?
¿qué más nos queda como gobernados? Cuánto la historia de un país puede cambiar cuando los gobernados deciden apoyar a su gobierno, a su presidente en este caso, a su clase política, o cuánto la historia puede seguir siendo la misma si es que tampoco no hay reacción de la población. Bien, se han intentado hacer cambios a la Constitución, que renuncie Dina, que se vaya al Congreso, y no se ha podido hasta el momento. Bueno, eso de un lado y del otro, hasta qué punto la clase política actual puede cambiar. Yo desde que tengo uso de razón siempre hemos hablado de malos congresos, pero los congresos siguen siendo iguales o peores. Y a uno dice, bueno, el anterior fue un malo, pero este es peor. El que vendrá, ¿cómo será? ¿No? Realmente hemos pasado una crisis política, estamos pasando una crisis política muy aguda, hasta el punto que ya hay decepción por esta democracia, que como dice el refrán popular, ya no es democracia, ¿no? Porque la democracia no solamente se concentra en elegir a un grupo de congresistas o de ciudadanos, a una presidenta o a un presidente. Se trata de gobernar en paz, en desarrollo. ¿Se puede hacer esto en nuestro país, que es muy complicado? ¿O estamos al igual que Bolivia, al igual que Ecuador, que su presidente acaba de convocar a elecciones bajo una fórmula que tiene en su constitución? Realmente nos resulta bastante ingobernable en nuestro país. Es muy complicado llevar a una prosperidad relativa, estable, porque siempre tenemos que estar en esta suerte de crisis, en esta suerte de marasmo. ¿Por qué no cambia la historia del país? Como ha cambiado la historia en otras partes del país. Ayer les decía de Singapur, ayer les decía de Vietnam, ¿no? Y de otros países que han tenido un desarrollo importante, a pesar de haber vivido guerras internas, divisiones. ¿Por qué estamos casi como los países africanos? Ayer, o en las últimas horas, se da un golpe de Estado en Níger, ¿no? Y ese país vive una crisis política y aguda y social muy grave. Casi nos parecemos a ellos. ¿Por qué no hemos podido cambiar como cambiaron varios países de la Unión Europea? A pesar de que han tenido muchas invasiones, muchas guerras, muchas batallas. ¿Por qué ellos sí lo pudieron hacer? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué está fallando? ¿O qué cosas siguen repitiéndose y no nos damos cuenta? ¿Por qué unos sí pueden ganar esa prosperidad, esa paz? ¿Y por qué no nuestro país? ¿Qué está fallando? 8:24. Eso es todo. Que tengan un buen fin de semana. Retornamos el próximo lunes. Esperemos pues que algo bueno diga la señora Dina Boluarte. Buen fin de semana. Felices fiestas patrias.